Ahora sí, Ahora ¿me sí. escuchás? ¿Cómo? Sí, perfecto. ¿Vos? ¿Vos sí me escuchás Hola, bien? ¿me escuchás? Sí, yo escucho Se, perfecto. se, 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 se entrecorta, se corta. Se ¿Vos entrecorta. me escuchás a A mí? ver. Yo perfecto. ¿Qué tema este de que siempre empieza? ¿Se escucha? ¿No se escucha? ¿Muy Ahora, cortado? ahora, ahora, no, ahora se arregló. Ahí te escucho bien. ¿Cómo estás? Sí, bien. Muy Sí, bien. bien, bien. Qué bueno. Me alegro de estar acá viéndonos, aunque sea a distancia. Qué bueno, la verdad, hemos hablado por teléfono ayer y hoy, pero no nos conocemos personalmente. La verdad que es un Tal cual. gusto poder estar en contacto con vos y bueno, de mi parte por lo menos aprender un poco de vos, que sé que tenés mucha experiencia en la cuestión de gestión ambiental, así que va a ser un gusto escucharte. Bueno, espero les sea útil algún dato. Siempre todos Seguro que suman, sí, así que seguro que de sí. eso te agradezco mucho la Che, invitación. no, por favor. Che, Gladys, la pregunta de rigor para todos es que ¿cómo estás? ¿Cómo te está tratando esto de la cuarentena, del coronavirus? Si estás pudiendo trabajar. Sí, sí, estoy trabajando regularmente, pero en los lugares donde voy a trabajar no estamos con el 100% del personal, con lo cual, con personal reducido vamos adaptando las tareas de acuerdo a las necesidades más importantes. También las necesidades son menores porque al no estar usándose los campos deportivos, hay menos cosas para hacer. De Claro. hecho, trabajo en un campo de golf donde los greens son de Bermuda y este año se decidió no resembrar, así que las tareas y los requerimientos son menores. Pero sí aprovechamos a hacer otros controles de malezas que otras veces se nos complican y aprovechamos a hacer otras cosas. Pasa lo mismo en fútbol. En algunos lugares donde trabajo no se resembró porque no son canchas de primera, entonces no tiene importancia porque no se va a jugar. Y bueno, entonces uno va manejando las situaciones. En polo me pasa que no se sabe tampoco cuándo se van a retomar las actividades, ni si va a haber torneos, o va a estar todo suspendido hasta fin de año. Es difícil programar algo, día a día. Vamos Pero trabajando bueno, día a día. No queda hay que otra. hacer el esfuerzo entonces y aguantar hasta que pase. No queda otra, como vos decís. Che, Gladys, Limitaciones, contame. limitaciones económicas en todos lados, no hay No, ingresos, tremendo, tremendo. De eso ni así que hablemos. sí, adaptándonos, haciendo lo mejor que podemos, cada uno desde su lugar. Che, seguro. Che, Gladys, contame un poco cómo son tus inicios en esto del césped. Yo sé que vos sos paisajista de mucho tiempo y nada, contame un poquito tu historia. Primero estudié agronomía Ajá, y a lo largo de la carrera pensé que me iba a dedicar a la producción ganadera. Era lo que más ah, me mira, gustaba mientras estudiaba. Y bueno, fue muy gracioso porque no bien terminé de estudiar y me recibí, empecé a trabajar como paisajista, si bien no era paisajista, porque en esa época ni existía la carrera de paisajismo. Así que eso fue de rápida inserción, yo vivía en la provincia de Buenos Aires y bueno, surgió y empecé a involucrarme en el paisajismo. Y cuando vi que era una beta interesante también, que nunca había imaginado dedicarme a eso, bueno, después ya sí pude estudiar paisajismo y ampliar todo lo que era la profesionalidad en los proyectos, en los proyectos del paisaje. Y me armé una pequeña empresa de construcción hacía nada más que obras nuevas, hacía los proyectos y hacía los parques nuevos. Era la explosión de los countries, así que había muchísimo trabajo
mucha casa nueva, mucho parque muy grande, una necesidad importante de trabajo en ese área, así que la aproveché muy bien. Y eso me llevó a que me contrataran varias veces a construir algunas canchas de fútbol dentro de los mismos country donde trabajaba. Ajá. Y eso fue surgiendo por contactos del lugar. Y me encantó hacer esos trabajos, aparte hacíamos todo a pulmón. Era gracioso porque me habían prestado un nivel láser, así que andábamos con la mira y poniendo las estacas, y después venía la moto niveladora y nos volaba todas las estacas, y volviendo a medir todo de nuevo para hacer las pendientes. Una experiencia muy, muy linda. Y bueno, y ahí me picó eso de querer seguir con temas césped. Así que ahí Ajá. empecé a trabajar en simultáneo, hice un posgrado de césped. Me interesaba mucho el tema del golf, siempre me atrajo mucho porque lo veía muy complejo, sobre todo el tema de los greens, y la verdad que sí lo es. Así que bueno, hice el posgrado, pero bueno, después me tenía que insertar en el golf, que no es fácil. Así que mientras tanto seguía evolucionando el tema de paisajismo, que ya iba cambiando toda la temática porque también ya estaba todo focalizado en la parte ambiental. Es decir, tratar de usar especies autóctonas, tratar de usar especies de bajo mantenimiento, de poco requerimiento nutricional, y que fuera más amigable con el medio ambiente. Así que yo en realidad en ese tema empecé en el área de paisajismo a trabajar y hacer todo ese cambio y esa modificación. Inclusive hacer eh, jardines donde prácticamente no tuvieran sistema de riego, simplemente hacer un tendido con un goteo provisorio para que sobrevivan las plantas el primer verano, y después ya, que normalmente se te va rompiendo, ¿no? En un montón de... ya lo levantás y lo sacás, y ya las plantas tienen que poder sobrevivir por sí mismas, con el agua de lluvia, en zonas, ¿no?, de precipitaciones apropiadas. Pero si no adaptás el tipo de planta, el requerimiento del lugar, o sea, las condiciones Ah, climáticas del mira. lugar. O sea que las Entonces, plantas ¿por qué? las plantas sobreviven a pesar de que vos no las riegues. Claro, porque vos elegís el tipo de plantas que se adapte a las condiciones climáticas. Si vos vas a tener una precipitación de 400 milímetros anuales y un suelo pobre y semidesértico, vas a usar un tipo de plantas cactáceas, crasas, vas a usar plantas que absorben la poca agua que tienen disponible y que se la reservan para cuando no tienen, porque las Ah, plantas mira. son sabias. Y en lugares donde tenés, como en pampa húmeda, más disponibilidad Sí, de agua, adaptás lo que te sirve, pero también no pones plantas que se quemen con las heladas en lugares muy expuestos, entonces claro. no podés pensar en poner plantas tropicales en, en una zona donde las temperaturas bajan por debajo de 0 grados. Bueno, es interesante, pero empieza ahí a jugar el tema de gestión medioambiental en mi trabajo muchos años atrás. Cuando nos volcamos al césped, bueno, tuve la suerte de empezar a trabajar en varios, en paralelo yo ya seguía con el tema fútbol a nivel country, me asesorando los mantenimientos, pero bueno, mi obsesión era querer trabajar en golf. Así que bueno, tuve la suerte de poder trabajar en varias canchas y con distintas condiciones, desde green suja, de arena con agrostis, hasta, bueno, otros suelos nativos, mejorados y con greens de paspalum, greens de Bermuda, otro caso medio extraño que era como una Bermuda y mezclada con agrostis. Bueno, a veces te vas encontrando con esas cosas y también las tenés que ir manejando. Así Eh, te, que, y pregu- bueno, te, te pregunto algo ahora que estás nombrando las especies. Yo la sentí nombrar no muchas veces a la agrostis, pero no la conozco. ¿Cuál es la característica de la agrostis? ¿Es parecido a la bermuda o es más parecido al reyes? En es, la forma de crecimiento me refiero. bueno, es una variedad de invierno. Es Sí, decir, es una mesotérmica, con lo cual tiene en esta latitud
bueno, voy a decir cuál es esta latitud para la gente tal vez que escucha que está en otro lado, en Buenos Aires particularmente, sufre mucho el calor y se desarrolla muy bien en primavera y otoño, que tiene condiciones ideales. Las canchas de Agrosti son difíciles de mantener en lugares donde las temperaturas sobrepasan en verano los 30 grados. Porque como es un césped de invierno, es como, dijeras vos, más parecido al ryegrass que a una bermuda, ¿se entiende? Pero tiene la forma de crecimiento que tiene es vertical o es como la bermuda que tiene estolones, a eso me refiero. No tiene estolones, no tiene estolones, no tiene estolones, no arrastra, es rizomatosa. Entonces, Mateo, vos ves la Bien. individualidad de plantita y plantita. Si bien se va extendiendo, pero es muy lento. Es costoso de mantener, se enferma bastante, si bien hay distintas variedades, ¿no? Va evolucionando, pero dentro de la gestión medioambiental se aconseja que en los lugares donde hay canchas de agrostis que les resulta muy difícil de sostener, que cambien en el momento que decidan cambiar de carpeta, que se vuelquen a una bermuda ultra enana, por ejemplo, como el Tifigri, que tiene menores requerimientos y es más fácil de sostener. Pero en cuanto a jugabilidad, no hay como el Agrostis. Es muy lindo para jugar, es muy lindo. Pero bueno, es lindo si se lo podés mantener bien. Si no, Claro, mejor cambiar. si no, se complica. Decime, Gladys, ¿por qué es tan importante tener una buena gestión ambiental? Cuando uno habla de gestión ambiental, se imagina algo complicado. Y no lo es simplemente poner en práctica los conocimientos que hay sobre el tema para poder manejar mejor los recursos naturales del planeta y para que se sostengan en el tiempo. ¿A qué nos referimos? No es a preservar el agua, preservar la calidad de los suelos, promover, evitar la erosión del suelo. La idea es simplemente poder hacer uso del suelo, del agua y de los recursos no renovables como el petróleo, pero en forma responsable. Entonces, esa responsabilidad que queremos aplicar, no solo en este caso, que es lo que vamos a hablar hoy, en los campos deportivos, que obviamente también lo podemos aplicar, ese manejo responsable, sino que también lo podemos aplicar cada uno de nosotros todos los días, todos los días. O sea, el hecho de poder dividir la basura, si estás viviendo en un lugar donde hay una recolección, por ejemplo, de basura reciclable, bueno, ¿por qué no hacerlo? Es algo que podés hacer desde tu casa. Yo tengo la suerte de vivir en un lugar donde ponen containers verdes que son para dividir la basura y poner ahí lo que se puede reciclar. Y bueno, es algo que haces todos los días, te acostumbras, es muy sencillo y estás sumando algo por el medio ambiente, estás sumando algo para preservar tu planeta, porque en definitiva es nuestro planeta, es nuestra casa. ¿Quién no cuida Seguro. su casa? Todos cuidamos nuestra casa. ¿Cómo no vamos a cuidar nuestra gran casa, que es nuestro planeta? Entonces, cada uno tiene la posibilidad de colaborar con las pequeñas cosas cotidianas y si estás trabajando, no importa en dónde, siempre vas a poder aplicar algo de gestión medioambiental. Siempre, siempre. Entonces, porque va muy ligado a la responsabilidad, va ligado a la seguridad de las personas.
Entonces, cuando te involucras en este tema, es muy difícil salir porque ya te mentalizás y es lindo mentalizar a todos los que te rodean. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos mejorar? Y hay muchas cosas para mejorar. Es más fácil para los chicos que ya en el colegio los educan de otra manera, ¿no? La importancia del reciclado, la importancia de reducir la basura, de hacer un compost. Hay gente que hace compost en el balcón de la casa, ¿sabías eso? Sí, Reducen la sí. basura y hasta en el balcón, porque no tiene un jardín. Entonces, es interesante cómo cada día se va sumando gente. Y ya te digo, en todas las empresas y en todos los trabajos se puede sumar algo. Mirá vos, sí, es algo que generalmente no le damos importancia, eh, Ujú. porque es como que no se puede hacer y o que no, cómo me voy a poner a separar la basura o cómo me voy a poner a hacer esto. Y, y con pequeñas cosas cuán importante termina siendo, ¿no? El hacerlo. Algo tan simple como las bolsas de plástico, que vas a un negocio y te dan la bolsita. Recién ahora en Argentina se empieza a tomar un poco de conciencia que no te dan la bolsa, y o si no la tenés que pagar. Pero bueno, hay otros países que hace 40 años que no usan bolsa de basura cuando vas a comprar algo, te dan la bolsa de papel. Esas son las pequeñas cosas que cuando dicen te lo pongo en una bolsita, no, deja, me lo llevo en la mano, lo pongo en la cartera o me llevo mi bolsita, me llevo mi bolsa que va y viene para poner menos plástico en el planeta. Por eso te digo, hay intervenciones muy pequeñas que, que hacen mucho. Porque uno cree que, y bueno, total que más da una bolsita más, una menos, pero haz el cálculo de cuántas bolsas puedes ahorrarle al planeta a lo largo de tu vida. De eso se Uf, trata, de eso y la se verdad, trata. decime Gladys, y bueno, para llevar esta conversación hacia el lado de las canchas y de los campos de juego, ¿de qué manera Ujú. vos podés aplicar esto en los campos de juego? Por ejemplo, al momento de fertilizar. Bien, es interesante lo que decís, porque ¿cómo podemos hacer para ser más precisos al momento de fertilizar y usar menos producto, por ejemplo? Pues bueno, ante todo, bueno, la mayoría normalmente hace un análisis de suelo, saber dónde estamos parados, ¿no? Saber qué es lo que tenemos. También saber con qué agua contamos para riego, nos va a dar. Es muy importante ese punto que estás dando, me parece. Tener la Ujú. certeza de qué es lo que tenés y qué es lo que te falta a través de un análisis de suelo, de agua, lo que Exacto. sea, ¿no? El análisis de suelo y agua es el equivalente a cuando vas al médico para hacerte un chequeo. ¿Qué tenés? Para empezar, un análisis de sangre. Bueno, entonces es parte del chequeo general. Entonces, si vos tenés esos elementos, además de lo que ves, de la textura del suelo, que lo puedes ver con la mano, las condiciones climáticas, el lugar, vos tenés un análisis que empieza a mostrarte con qué vas a trabajar. Entonces, a partir de ahí, vos vas a tener un panorama y sobre eso vas a ver y sabiendo qué césped tenés, vas a saber qué necesidades tenés. No es lo mismo fertilizar una cancha de fútbol que tiene un entrenamiento muy intensivo, muchas horas de juego, donde tenés que tratar de fortalecer el césped lo mejor posible, a otras que tienen una presión de juego mucho menor. Así que bueno, cuando haces toda la evaluación, ahí empezás a trabajar. Si le querés dar un giro medioambiental, podés empezar a trabajar con productos orgánicos y no solo con la fertilización. Si focalicémonos, por ejemplo, en tema fútbol.
Entonces, bueno, si queremos salir del nitrato de potasio, del fosfato diamónico, de los fertilizantes del triple 15, de lo convencional, bueno, podemos Sí, lo empezar a ver tradicional. si queremos salir un poquito de lo tradicional, tiene bastante residualidad en el suelo, y si se usa en exceso puede ser contaminante, bueno, podemos dar un giro y empezar, nunca se hace las cosas de un día para el otro, pero sí podemos empezar a agregarle productos orgánicos. Entonces, los productos orgánicos pueden, algunos de ellos, por ejemplo, los componentes son materia orgánica, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos, que le dan fertilidad al suelo. Aumenta la capacidad y la cantidad de materia orgánica del suelo, que es lo que representa en gran parte la fertilidad del mismo. Y a partir de ahí ya vas a tener más liberación de nutrientes porque estás contando como con un suelo más fértil. Si contás con un suelo, por ejemplo, arenoso, vas a tener que introducir más cantidad de materia orgánica para lograr el mismo efecto. Si vos ya contás con un suelo fértil, vas a tener que fertilizar con este tipo de compuestos con menor frecuencia. ¿Esto qué hace? Cuando tenés un suelo más fértil, vas a tener más intercambio catiónico en las partículas del suelo. Quiere decir que también vas a tener más respuesta cuando vayas poniendo una fertilización en suelo y va liberando los cationes, o ves empezando a intercambiar, empiezan a fijarse los cationes en el suelo y te van quedando disponibles para la solución del suelo cuando la planta lo necesita. Así que podés trabajar aplicando ese tipo de productos que se aplican con una pulverizadora. O sea, vos haces una aplicación con buena cantidad de agua para incorporar este tipo de sustancias al suelo. Entonces, como que le subís la fertilidad al suelo. Y por otro lado, para ahorrar productos, lo que podés complementar es con una fertilización foliar con un extra de nutrientes, como puede ser el nitrógeno, y lo que vayas necesitando. Entonces vos podés monitorear cómo tenías tu suelo en cantidad de materia orgánica el día 1 antes de aplicar este tipo de productos, y podés hacer un análisis de suelo solo de materia orgánica para saber cómo venís con las aplicaciones, porque por ahí estás haciendo las aplicaciones una vez por mes con cantidades pequeñas, y monitoreás a los 6 meses solo materia orgánica. No va a ser un costo importante. Entonces decís, bueno, quiero saber a ver cómo voy, cómo estamos. Entonces, este tipo de trabajo es siempre con un monitoreo de lo que estás haciendo. Porque así sabes. ¿Le pongo más? ¿Le pongo menos? ¿Cómo estoy? ¿Cómo respondo? Y no estás nada más que mirando el césped a ver si el color está bueno. Estás mirando un poco más allá, para ir corrigiendo y viendo cómo seguís con el programa más adelante. Entonces ya empezás a reducir la cantidad de agroquímicos que tenés que poner. Y si los aplicás en vía foliar, va a ser mejor aún, porque va directo a la planta. Claro. Y no se te desperdicia parte de ese nutriente que se lixivia, otra parte que se volatiliza, otra parte que se inmoviliza en el suelo, porque vos podés incorporar y se inmovilizó en el suelo y no queda disponible para el vegetal. Entonces, al hacerlo en forma foliar, va directo a la planta. Entonces es más eficiente. Por eso es que hacemos tanto hincapié en la importancia de la fertilización foliar. Obviamente, para hacer fertilización foliar tenés que contar con una pulverizadora, pero en todos los clubes existe una pulverizadora y tampoco necesitas... Y que ande bien. No necesitas tener la mejor pulverizadora del mundo, lo importante es tenerla bien regulada. Y ahora... Que funcione bien. Que funcione bien. ¿Y qué quiere decir que funcione bien? ¿Qué es que funcione bien? A ver. Bueno, podemos hablar un poquito de eso ahora que sacaste el tema. Sí. Justamente Seguro. hoy, Dale. justamente hoy te voy a contar
que estuve haciendo una regulación de una pulverizadora para polo, pero es lo mismo, la regulación es lo mismo para cualquiera. Una pulverizadora de rastre, muy vieja, que sí contaba con unas pastillas antiderivas que estaban bastante nuevitas, pero hace poco habían introducido un tractor, habían hecho la compra de un tractor nuevo. Cuando vos cambiás el tractor o la herramienta con la que usás la pulverizadora, tenés que recalcular todos los cálculos que habías hecho en aquel momento inicial, cuando tenías otro tractor, con una velocidad determinada, con una presión determinada, con una marcha determinada. Entonces hoy, que era un día de sol hermoso, elegimos para hacer la prueba. Vino Holden, que es un experto de agrícola Hurlingham, que venía a traerme unos repuestos para golf, para las pastillas pulverizadoras, y le dije, vení, dame una mano en polo que quiero regular la pulverizadora. Así que ya lo estábamos esperando con la pulverizadora con agua, el tractor que vamos a usar siempre para polo, y bueno, y hicimos la prueba. ¿Y qué prueba hicimos? Me dijo, ¿qué tenés en mente, Gladys? ¿Qué es lo que vos querés? Y yo ya le había pedido que trajera los papelitos fotosensibles para ver la cantidad de gotas por centímetro cuadrado de nuestra prueba final. Me dice, bueno, ¿vos qué tenés en mente? Ahora te cuento. Me dice, ¿vos qué es lo que querés? Y yo le digo, yo quiero en mi papelito, mira, acá lo traje para mostrarlo, a ver si se ve. Esto es un papel, ¿se ve? Este es un papel fotosensible. Quiere decir que esto es amarillo, medio verde, y las gotitas cuando caen pintan de azul. Entonces, vos vas a ver que en el papel fotosensible hay gotitas más grandes y gotitas más chiquitas. Entonces, vos, ¿cómo sabés cuántas gotas por centímetro cuadrado hay en este papelito? Pones un cartoncito que tiene un agujerito de 1 centímetro cuadrado y lo apoyás arriba de estas gotitas, ¿no? Yo no lo tengo. Lo tenía él. Entonces ahí con una lupa contás cuántas gotitas impactaron. Yo quería un impacto de gota entre 20 y 30 gotas. Entonces hicimos todas las regulaciones, que ahora les cuento cómo son, y fuimos y contamos en distintos lugares del papelito. En un lugar nos dio 15 gotas, en otro 24 y en otro 30. Pero en ninguna gota vimos que se haya como caído del papelito. Que eso era el principal objetivo de todo. Porque si vos pulverizás con mucha cantidad de agua, con una pastilla inadecuada, y la mitad de las gotas se te caen del papel, quiere decir que no le está tomando el vegetal, se te cayeron al suelo. Entonces no estás siendo eficiente en tu aplicación. Entonces, Decime, cuando muchas veces... ¿tiene que ver la cantidad de agua con la que vos diluís el producto, eso? Totalmente, totalmente. Vos tenés que hacer un cálculo y saber, y decir, bueno, voy a tomar la velocidad del tractor. Bueno, voy a usar siempre la misma velocidad. Entonces tomás la velocidad en la que a ellos les gusta trabajar. ¿Qué velocidad te gusta trabajar? Le preguntó al operario. Así. Bueno, bárbaro. Tomamos la velocidad, la distancia. Lo hicimos en una muestra de 20 metros de largo, lo medimos con una cinta, pasó varias veces, tomamos los tiempos y determinamos que eran 9 kilómetros por hora la velocidad. ¿Qué marcha estás usando? Tercera, dijo, tercera media, ni alta ni baja. Bueno, ¿qué es tercera media? Le dijimos. Bueno, porque no es ni alta ni baja. Tercera media, vos sos el que vas a aplicar. Tercera media, ¿vos sabés lo que es? Sí, así. Revoluciones, determinamos con cuántas revoluciones iba a trabajar el motor. 1700 vueltas, perfecto. Y con esas pastillas que hemos elegido, 2 kilos deben funcionar a 2 kilos de presión. Así que controlado todos esos parámetros, medimos el caudal con
con un recipiente marcado, lo Sí. pusimos en un pico de la pulverizadora en marcha, entonces vimos cuántos litros por minuto erogaba ese pico. Con toda esa información hicimos una cuenta donde tenés que multiplicar el caudal de litros por minuto por una constante que es 600, que es una unidad para unificar las unidades, porque estás mezclando litros por minuto, velocidad, kilómetros por hora, así que retomo. El caudal de ese pico que medimos, litro por minuto, por 600, que es la constante, siempre 600, dividido la velocidad que habíamos tomado, que era 9 kilómetros por hora, dividido la distancia entre los picos de la barra. Que en nuestro caso, normalmente el estándar es 50 centímetros, en este caso estaba a 70, pero el abanico iba perfecto. Esa cuenta nos dio cuántos litros por hectárea necesitamos para hacer esta pulverización. Y nos dio 100 litros por hectárea. Encima un número redondo. Rápido. 100 litros, no va rápido, va a 9 kilómetros por hora, utilizando para hacer esta aplicación 100 litros por hectárea. Mira, yo obviamente que nunca se me hubiera ocurrido hacer todo ese cálculo que vos me decís. Pero yo uso 200 litros de agua para pulverizar una cancha cada vez que tiro algún producto. Por eso te digo que va rápido, porque usa la mitad de agua. Tal vez esté bien lo que vos usás, pero no lo sabés. Porque para saber... nunca lo hice, claro. Claro, pero tal vez vos haces el cálculo con tu máquina, con tu tractor o con tu implemento con el que usás la velocidad y tal vez te da bien que estás en 200, pero la realidad es que para saber... Decime, Gladys, ¿y tiene algo que ver la dosis que vos usás de producto? Ponele que vos uses 1 litro de un producto. ¿Es lo mismo diluido en 100 de agua que en 200 de agua? ¿Actúa de la misma manera? Vos lo importante para vos no es cuántos litros usaste en la aplicación. Para vos lo importante es saber cuántas gotas querés aplicar en 1 centímetro cuadrado. No importa cuánta agua necesitas 100, si necesitas 200 o si necesitas 300 litros de agua por las condiciones de tu equipo. A vos lo que te interesa es cómo impacta. La dosis de producto no cambia, lo que cambia es la cantidad de agua. Lo que te va a cambiar es la eficiencia del producto que vos estás aplicando. Porque si vos estás aplicando porque no hiciste los cálculos y no es lo correcto en el lugar, probablemente en vez de estar, esta aplicación la regulamos para aplicar herbicidas, porque en realidad es para aplicar en hoja, porque por ejemplo, si quisieras aplicar fungicida, debieras tener más cantidad de gotitas y más chiquitas. Lo que pasa, bueno, no me quiero desviar, volvamos al tema. Esta regulación es para herbicidas, básicamente. En la teoría dice que puedes tener más cantidad de gotitas si vas a aplicar un fungicida, pero si querés aplicar un producto de suelo, imagínate un insecticida que vos querés que llegue al suelo y pase de largo por la planta. Esto no te sirve, porque esto queda en la hoja. Esto no toca el suelo. Pero si vos querés que llegue al suelo en forma directa para después terminar regándolo y que profundice, entonces tenés que cambiarle las pastillas. No, le vas a tener que cambiar las pastillas pulverizadoras. Claro, que salga más cantidad. Porque vas a tener que tirar con mucha más cantidad de agua. La realidad es esa. Claro. Y porque vas a tener una pastilla que te tire mucha más cantidad de agua. La pastilla del pico pulverizador claro, sí, mucha más cantidad. La abertura de la pastilla es más grande. Claro, exactamente. Y vas a gastar más agua, por ende. Esto es una pavada.
pero poca gente lo hace. Entonces, lo primero que tenés que manejar, si querés ser eficiente en tu aplicación, es hacer este trabajito. Entonces, con esto, nosotros ya sabemos que vamos a aplicar tal producto y que en la dosis que corresponde vamos a tener una eficiencia importante desde el punto de vista de la aplicación. A eso le tenemos que sumar que el suelo no esté encharcado. Si el suelo está encharcado, no se absorbe el producto como cuando está en capacidad de campo. Así que necesitamos tener las condiciones de suelo con la humedad apropiada. A eso le tenés que sumar que no haya viento. Este tamaño de gota te admite un viento, una brisa. Siempre hay brisa. Si vos haces una pulverización extremadamente pequeña, y acá vuelvo a la recomendación de los fungicidas que te dicen más cantidad de gota por centímetro cuadrado, pero ¿qué pasa? Esa gota, como es tan finita, es más volátil y ante una mínima brisa se te fue. ¿Y a dónde va? Gaby, escuchate, te quiero decir algo. Vamos 40 minutos de charla. La verdad que es súper apasionante lo que me estás contando. Te quiero proponer algo. Cambiemos. Porque porque tenemos una banda de temas que todavía no hablamos. Y no me quiero apurar, realmente no me quiero apurar porque me interesa mucho lo que me estás diciendo, y me parece que es muy bueno para, no solamente para mí que estoy escuchando, sino para todos los chicos que están escuchando la charla. Yo diría que no nos apuremos y sigamos hablando así. Y la semana que viene hablamos otro rato, continuando con lo que seguramente nos va a quedar. ¿Qué te parece? Yo no tengo ningún problema. No sé si la audiencia no se está aburriendo, pero bueno. No Entonces, creo, porque la verdad que yo estoy escuchándote y con cosas que realmente son muy apasionantes. Me encanta lo que me estás contando y nada, me parece que, ya te digo, van más de 40 minutos de charla y ni de casualidad vamos a poder hablar todo lo que tengo anotado. Así que, bueno, no sé cuánto anotaste, pero bueno, cuanto más vas tomando todas las variables que intervienen en una aplicación foliar, mejor te va a ir. Y cuanto mejor te vas a dar cuenta que va a ser mejor la respuesta. Entonces vos decís, pero la cantidad de producto es la misma. Sí, la cantidad de producto es la misma, pero va a ser 50% o 60% más eficiente, con lo cual, cuando hagas números, te vas a dar cuenta que en vez de fertilizar, tal vez cada 10 días, claro, vas a fertilizar cada 15 o 20. A eso me refería con preguntarte si era lo mismo utilizar 100 litros de agua o 200. Lo que yo no sabía, y la duda que yo tenía, era si el producto actuaba de la misma manera, estando más diluido o menos diluido. No tenés inconveniente, porque los productos con un mínimo de 100 litros por hectárea está perfecto, pero vos pensá, andá lo que es la fumigación de aviones en el campo. Ellos trabajan con 30 litros por hectárea y aplican desde un avión. Entonces, no pasa la eficiencia del producto por la cantidad de agua que le pongas. ¿Se entiende? La eficiencia del producto va en cómo impacta la gota al lugar donde vos la querés dirigir. Mirá vos. No, yo pensé que tenía relación directa en la forma en que estaba diluido el producto. Yo pensé que actuaba más o actuaba menos según la cantidad de agua que vos le ponías. Claro. Lo importante es tener el correcto método de aplicación. ¿Se entiende? Sí, así que cuando a uno le preguntan, ingeniera, en 200 litros, ¿cuánto pongo de producto? Y la respuesta es toda esta. No te puedo decir en 200 litros. Tengo que contarte todo esto. Gladys, decime, ¿qué son los productos SAR?
Bueno, los productos SAR son aquellos que estimulan la resistencia de la planta con respecto, y si la planta es más resistente con respecto al ataque de patógenos. Entonces, si vos estás en una zona donde vos tenés que ver primero cuál es tu problema, ¿no? Entonces, ¿a qué querés apuntar y cómo lo querés resolver? Por ejemplo, si vos estás trabajando en una zona donde hay poco riego y tenés temperaturas muy altas, te conviene trabajar con algún tipo de producto que engrose las paredes celulares, las haga más resistentes y tengas menor evapotranspiración, que la planta se guarde la humedad que tiene, porque no la vas a poder compensar con el riego. O sea, no todo el mundo Claro. prende un sistema de riego y tiene agua. Entonces, ahí podés trabajar con productos que estimulen la absorción del sílice del suelo, del silicio del suelo, aportes de calcio, aportes de boro, que eso van a hacer que son los elementos del alma de la estructura de la pared celular. Vas a tener una pared celular más fuerte y que a su vez te va a servir, porque si vos tenés una estructura más fuerte, te va a servir para que también tenga más resistencia al ataque de algún patógeno. Entonces, Claro. es como que aprovechás las dos cosas. Entonces vos tenés que ver cuál es tu necesidad, y en base a tu necesidad, ves hacia qué tipo de productos te orientás. El silicio es muy importante, y hay productos que te ayudan a tomar el silicio del suelo, y otros que incorporan el silicio. Vos tenés que saber, ¿tengo silicio en el suelo o no tengo silicio? Te sale del análisis de suelo. Si vos querés específicamente, lo pedís y decís, yo quiero que me digas el contenido de este nutriente particular. El otro día ¿Y el hablaron de los silicio qué le fosfatos. hace? El silicio qué le hace al césped? Le da más vos no lo vas a notar al tocar el césped, pero le da fortaleza, le da más estructura a la pared celular, engrosa la pared celular. Si vos tenés la pared celular más gruesa, la célula es más fuerte. Es como que como la piel del ser humano, lo que recubre a la célula, esa la pared celular la vas a hacer más fuerte. Más fuerte, menos posible de que ingrese un patógeno, menos apertura de estoma, sostiene más el agua y hace esa célula más fuerte. Generalmente nosotros usamos el potasio para eso. Bueno, el potasio trabaja desde otro ámbito. El potasio también le da mejor estructura, resistencia al frío, pero es un conjunto de muchos nutrientes lo que hacen que el equilibrio funcione. Y por ejemplo, en suelos de arena tenés que estar más atento a la provisión de todos los nutrientes, los macro, los micro. ¿Por qué? Porque es un suelo muy árido, tenés muy poca materia orgánica. Los suelos nativos son más fáciles de manejar porque de por sí los suelos nativos, donde ni hablar si tenés un porcentaje bueno de materia orgánica, tenés arcilla, se absorben sobre las partículas de arcilla los nutrientes, pasan a estar disponibles en la solución del suelo, entonces ya de por sí tenés minerales que vienen en el suelo y se van poniendo disponibles, ayudan las aireaciones para poner en disponibilidad los nutrientes del suelo, pero bueno, cuando partís de una arena, bueno, trabajá más con los aportes de materia orgánica para enriquecer ese suelo, y trabaja mucho con foliar, impacto directo a la hoja, porque no le vas a poder sacar mucho al suelo. Entonces te va a rendir mucho más, porque además de un suelo arenoso se te va a lixiviar todo un granulado. Claro, Lo vas a ir a buscar a esto lo es lo que iba a drenaje. decir, todo lo que vos apliques en el suelo se va a ir mucho más rápido por ser de Y arena. vas a gastar un montón de plata, y no va a ser eficiente. Entonces, Claro. hay que ir eligiendo, depende de la circunstancia, qué es lo que te conviene.
Y entonces, en base a eso, vas eligiendo y vas intercalando. El sulfito de potasio, el otro día hablaron, yo en la charla del SENEC también lo había Sí, mencionado, Daniel. y Daniel también. Daniel habló específicamente de eso. Me Sí. encantó que haya elegido ese tema, porque yo soy de usarlo muy a menudo también. Y bueno, estimula la defensa de la planta. Entonces estimula la producción de fitoalexina cuando viene un patógeno a atacar, digamos, al vegetal. Y entonces la fitoalexina de por sí, todos los vegetales lo producen como defensa, pero en ese instante en el que la planta se tiene que defender, se produce más fitoalexina. Y entonces el patógeno retrocede. Mira Es vos. muy interesante, es muy interesante. Entonces, está bueno cada vez que evalúas algún producto, estudiar mucho de ese producto, a ver cómo es el modo de acción, cómo actúa, y lo lees de un lado y lo lees del otro, y buscas también formulaciones de Estados Unidos que lo contengan, las dosis que aconsejan, y bueno, y después vamos probando, esto también es mucho prueba y error, ¿eh? Y Igual, todo eso también, todo eso es orgánico. sí. El fosfito de potasio en particular, por ejemplo, Estados Unidos lo considera orgánico y en Europa no se considera 100% orgánico. Pero no vamos a hilar tan fino. Estamos bien. Si lo usamos, estamos bien. Gladys, yo te quería preguntar porque tengo una necesidad de saber sobre algo en especial. Que el otro día yo te escuché mencionarlo en la charla en el webinar con Jorge Palma, que es de las tricodermas. Eh, Ajá. me interesa mucho ese tema. Bueno, es un tema muy interesante. ¿Qué tenemos que evaluar antes de poner las tricodermas? ¿Qué tenemos que saber? Tenemos que saber que van a ser, bueno, primero qué son las tricodermas, es un hongo. Es un hongo que cuando lo colocas, que lo pones, ¿cómo colocas las tricodermas? Con una pulverización, pero donde no te la vas a dejar en la hoja, la querés aplicar al suelo, entonces vas a aplicar con más agua. Vas a, vas Sí, a, vas a querer que se resbale de la hoja y vaya al suelo, y lo vas a regar después. Entonces, es el método para colocar, uno dice, ¿cómo coloco los tricodermas? Tan simple como eso, una pulverización que va dirigido al suelo. No es difícil. Pero, ¿en qué tipo de suelo va a dar mejores resultados? En los suelos más fértiles, en los suelos con más contenido de materia orgánica. Se va a sentir más a gusto de tricoderma, que es un hongo, que vive en simbiosis en la raíz del césped. A medida que va creciendo el césped, también va a ir creciendo el hongo, también va creciendo la tricoderma. ¿De qué se alimenta la tricoderma? De los exudados que ya no necesita la planta, así que no la perjudica. Y al contrario, hace que la raíz del vegetal crezca más. ¿Y qué pasa? Cuando tenés mejor sistema radicular, ¿qué pasa? sí. Tenés mejor nutrición. Mejor planta. Sí. Claro, vas a tener muchas más raíces para absorber mejor los nutrientes del Y suelo. la tricoderma crece en las raíces, abajo. En las raíces y se va multiplicando, el hongo se va propagando. Se va propagando y entonces se va a encontrar un día con el hongo no deseado, que es el que te provoca una enfermedad en el césped. Entonces, la tricoderma exuda unos metabolitos volátiles que hacen que mate el otro hongo. Y no solo lo controla y lo mata, sino que después se alimenta de él también. Mirá vos. Entonces, ¿cuál es el efecto? Tiene distintos efectos y distintas cualidades el hecho de poner tricoderma, que bien te había aclarado que en suelos fértiles funcionan mejor. En suelos más áridos no vas a tener esa proliferación del hongo tan buena, vas a tener menos cantidad. Y entonces, bueno, hablábamos de las propiedades.
tienen distintas propiedades. Esta es la que te comenté, que ayuda a controlar enfermedades. No todas. Hay muchas cepas de tricodermas. Las que se usan específicamente es la tricoderma artroviridae, que se ha seleccionado con este objetivo, digamos, como de reemplazo de fungicidas. Y es bastante eficiente para un montón de enfermedades. Igual te puede pasar que puedas tener la enfermedad la tengas igual, pero más atenuada. Entonces tal vez, aún con las tricodermas, tengas que aplicar un fungicida, pero que tengas que hacer una aplicación en lugar de 2. Y lo puedas controlar con más facilidad. Eso hay que tener en claro, no son milagrosas. Porque mucha gente dice, Claro, ay, sí, este tipo de productos te hacen gastar plata y no sirven para nada. Pero bueno, vos claro, que sabés vos que expliques, que vos incorpores eso, no quiere decir que no que tengas que nunca hacer un más. tratamiento con... No, 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 no. Pero además que, para que se multipliquen bien y prosperen bien, el pH ideal del suelo tiene que ser entre 5,7, entre 5,5 y 7. Bueno, ¿sabés qué pH tenés? Porque si estás en un pH 9, por más que pongas tricoderma, ni van a vivir. Entonces, decir, son los casos que dicen, ay, yo puse tricoderma y no sirve para nada. Pero tenés las Claro, condiciones. pero ¿qué pH tenías? Claro. ¿Qué pH tenías? ¿Y qué calidad de suelo tenías? Entonces, hay que tener, ¿y cómo monitoreás cuántas tricodermas? Porque está el loco de las tricodermas y yo le pongo por las dudas. Y le pongo, y le pongo, y le pongo tricoderma. Con todo esto que está diciendo, cuán importante es tener en cada lugar a alguien realmente especializado en el tema. Y hay que pedir ayuda. Yo he hablado, el tema de tricoderma, yo he hablado con fitopatólogos, hemos intercambiado un montón de información, o sea, eh, hay que ayudarse por gente especializada. Por ejemplo, hay lugares donde en el INTA, yo no sé vos de qué zona eras acá, bueno, vos sos del interior, ¿no? Yo soy de Santa Fe, de De Santa Fe. Santa Fe. Bueno, en Buenos Aires, el INTA de Castelar, en la provincia de Buenos Aires, hace estudios desde hace mucho tiempo y experiencias con tricodermas. Entonces, por ejemplo, si uno quiere monitorear cuánta tricoderma tenés en el suelo, vos sabés que una población saludable de tricoderma es 1 por 10 a la 5 por gramo de suelo. Entonces, si vos sabés ese dato, vos podés mandar poquito de muestra de suelo y lo mandás al INTA, que están especializados en el laboratorio, que hacen estudio de tricoderma, y ¿me decís cuánta tricoderma tengo? Y entonces yo voy a saber si tengo que volver a aplicar. Si no hace falta, porque por ahí apliqué una sola vez y no necesito volver a aplicar en la vida. Claro. Si tengo que seguir aplicando, porque obviamente es un suelo arenoso, sé que voy a tener que seguir aplicando, pero voy a tener una idea de qué población tengo, porque si no, tenía a mano los fungicidas. Tenerlos más a mano si venís Seguro. mal. Así que bueno, de eso se trata. Gladys, nos quedan 2 minutitos. La verdad que muy apasionante todo este tema y bueno, nos quedó mucho por hablar. La verdad que había pensado en que me cuentes si es lo mismo un plan de sustentabilidad en un suelo normal, nativo, que en canchas con mejor estándar, que me cuentes qué es la certificación GEO, que me cuentes tu experiencia en Independiente. Pero bueno, si te parece, Me vas a tener que el invitar de miércoles que nuevo. viene, el miércoles que viene volvemos a charlar un ratito, ¿eh? Dale, ¿cómo no? Dale, un gusto. Un gusto. No, por favor, el Espero gusto. haber sido útil. No, tremendo. Y los comentarios que han ido escribiendo los chicos, la verdad que están todos entusiasmados con la charla. Bueno, entonces también a través de tu Ah, Instagram que nos hagan, o el mío, que es Gladys Lafka, es mi nombre,
Bueno, que vayan pasándome las preguntas, a las inquietudes, y las que podamos las contestamos, y prometo ser más breve en las respuestas, porque No, se me fue el tiempo. la verdad que estuvo espectacular y bueno, te comprometo entonces para el miércoles que viene a la misma hora y Ok, seguimos charlando, ¿eh? Dale, ok. Gladys, Bueno, un saludo beso grande para y todos, gracias. gracias por la invitación. Dale, chao, chao. Chao, chao.